¿Sabes cómo pueden y deben ser las preguntas que se realicen en una entrevista? ¿Estás preparado para hacer la tuya? Quédate entonces en el podcast de Educación 101 para descubrir las respuestas a todas tus dudas. Hola chicos y chicas. Les habla Marianny García, su maestra de lengua y literatura. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Y bien, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es fundamental al momento de hacer y planificar una entrevista. En este sentido, entonces, la clase se distribuirá en dos partes. En primer lugar, hoy van a conocer los tipos de preguntas y sus características. Y luego te daré algunos tips y recomendaciones para que tomes en cuenta al momento de planificar tu propia entrevista. Así que quédate hasta el final para que te enteres y escribe en tus notas tus propias conclusiones. Entonces, primero vamos a responder cómo pueden ser las preguntas de una entrevista. Y es que las preguntas pueden ser de dos tipos. Están las abiertas y las cerradas. Veamos las abiertas. Las abiertas son aquellas que se responden con más que un simple sí o un no. Es decir, en estas se dan detalles, se hacen explicaciones y el entrevistado tiene la libertad de abundar cuanto quiera utilizando sus propias palabras. Vamos a darte un ejemplo de una pregunta abierta. Entonces, una persona que le dice a otra, hey, ¿y cuándo vas a sacar tu próximo álbum? Y el entrevistado le dice, bueno, nuestro próximo álbum será lanzado en 2 meses. De hecho, mi equipo y yo estamos muy emocionados porque llevamos todo un año trabajando en él. ¿Viste? Esta pregunta no solamente se trata de un sí o un no. El entrevistado no respondió así, sino que dijo una fecha aproximada, expresó cómo se siente su equipo y él también, y además dio detalles sobre cuánto tiempo tienen trabajando en el álbum. Así que las preguntas abiertas se realizan utilizando pronombres y adverbios interrogativos como quién, qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde o por qué. Por otro lado, tenemos las preguntas cerradas. Como lo dice su nombre, son aquellas que se limitan, como que están limitadas, están cerradas. ¿A qué? A un sí o a un no. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien, ¿tienes hijos? Esa persona te va a decir, no sé, tal vez. No, esa persona te dice, sí, tengo hijos o no, no tengo hijos, punto. Fíjate que la pregunta no fue ¿cuántos hijos tienes? Porque de ese modo ya sería una pregunta abierta. Ahí puede hablar, tengo tantos hijos, algunos son biológicos, otros son adoptivos, por ejemplo. No, sino que esta pregunta de si tienes hijos se responde con un sí o un no. Entonces, yo creo que hasta este punto va quedando claro que existen dos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. Las abiertas dan lugar a explicaciones, son como respuestas más amplias, y las cerradas simples, sí o no. Ahora bien, ¿cómo deben ser las preguntas? Es decir, ¿qué características deben estar presentes en cualquier tipo de pregunta, ya sea abierta o sea cerrada? Bueno, ve anotando ahí. En primer lugar, deben ser preguntas claras, sencillas, objetivas y entendibles para el entrevistado. Es decir, no pueden ser preguntas de redundancia o donde se hacen muchas vueltas para ir a un punto de lo que se quiere saber. Si tú haces mucho cuento, la persona al final se va a perder. Es decir, ok, ¿qué es lo que tú me quieres preguntar? Porque, o sea, me diste tantas vueltas que al final no entendí cuál era el punto. Entonces, es importante que tengas esto en cuenta. Eso no significa que no puedes contextualizar una pregunta. Simplemente que no debes ser muy redundante. En segundo lugar, deben ser coherentes. No comiences con una cosa para terminar luego con otra. Debe existir una relación lógica incluso en el orden en que haces tus preguntas o en la manera en que las introduces. ¿Ok? En tercer lugar, deben estar basadas en la realidad y relacionadas con el tema. Debes conocer a tu entrevistado. O sea, tú no puedes ir a hacer una entrevista donde tú no sabes ni siquiera quién es la persona que está frente a ti.
porque ¿qué preguntas les vas a hacer? ¿Sobre qué tema le vas a hablar? No vas a tener modo de hacer conversación. Entonces necesitas conocer al entrevistado y de esa manera hacerle preguntas que estén relacionadas con su vida, con su realidad y con los temas que a esa persona le competen. Entonces, ya sea, esas preguntas pueden ser sobre su profesión, relaciones, creencias, etc. En cuarto lugar, tus preguntas no deben tener presuposiciones. Es decir, ya yo te he dicho todo lo que debe tener, ¿verdad? Deben ser coherentes, deben ser claras, sencillas, deben estar basadas en la realidad. Pero hay algo que tus preguntas no pueden tener y es presuposiciones. ¿A qué te refieres con esto, profe Mariani? Bueno, a que tú no debes hacer juicios sobre la persona, ni juicios previos ni durante la conversación, ¿ok? Esto es algo que puede ensuciar muchísimo el clima de la conversación, por lo que debes evitarlo a toda costa. Finalmente, ya estamos terminando, chicos, así que no se me aburran. Algunos tips para cuando realices tu propia entrevista, que eso lo vas a ver justo en la clase de hoy, así que súper atentos. En primer lugar, prepara tus preguntas. Sí, existen entrevistas que no son organizadas siempre, pero eso no significa que tú no puedas tener algunas preguntitas preparadas. Esto te ayuda a ti mismo a tener un norte hacia dónde voy, qué tema quiero hablar, quién es esta persona. Así que prepara tus preguntas y organízate con tiempo. En segundo lugar, te recomiendo que practiques lo que vas a hacer, lo que le vas a preguntar, incluso el tono en que lo vas a hacer, todo. Habla también con naturalidad. No se trata de algo súper estructurado. No, recuerda que tienes que darle un clima de confianza a esa persona. Sé tú en todo momento. Y en último lugar, ten en cuenta las características de un buen entrevistador. Recuerda que al final la persona te va a responder lo que tú le preguntes, o al menos eso se supone. Entonces, tú tienes que estar claro, tienes que ser preciso y tienes que ser objetivo en todo momento. De manera que no solamente el mismo entrevistado se interese por lo que le preguntas y le parezca dinámico, diferente, sino también que la persona que está recibiendo eso, es decir, la persona que escucha la entrevista, se sienta capaz de escucharla hasta el final, porque le gusten tus preguntas, porque le guste el ánimo que muestras. Hazte sentir y sé súper creativo siempre. Entonces, gracias por llegar hasta este punto del podcast y te animo a que nos sigas en Instagram como Educación 101 para complementar tu aprendizaje. Y además encontrarás allí contenidos similares a este. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima entrega de tu podcast educativo favorito, Educación 101.